Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo a la invitada de esta semana, Ruth Ruiz Flores. Ella es doctora en filosofía por la PUCE, ex profesora principal y ex decana de Ciencias Humanas de la misma universidad entre el 2019 y el 2024. Actualmente pertenece al equipo de investigación Epistemología de los Andes y Alternativas Civilizatorias de la PUCE. Sus investigaciones y publicaciones giran en torno al símbolo y la hermenéutica simbólica, las relaciones filosóficas entre Oriente y Occidente y los estados no ordinarios de conciencia. Además tiene formación en filosofía práctica, psicología, yoga y meditación. Bienvenida, profesora Ruth. Muchas gracias, Edison. Esta semana con Ruth Ruiz conversaremos acerca del mito con el propósito de distinguir entre los usos cotidianos de este término, de este concepto, y distinguirlo de los usos que hace la filosofía. Porque en muchos aspectos de la vida cotidiana estamos observando que el mito, al parecer, es una fábula que se toma en serio para explicar el origen y algún grado de poder de una comunidad, de una sociedad específica, pero también se usa ese término para negar ese poder o la misma existencia del llamado mito. Por eso, en los mundos comercial, empresarial, deportivo y hasta político, nos dicen que tal o cual mito ha sido superado o dejado atrás. Con esta brevísima introducción le preguntamos a Ruth Ruiz cuáles usos cotidianos del mito observa usted para aparecer con más frecuencia hoy y cuáles son radicalmente distintos los usos que hace la filosofía. Bueno, en efecto, a menudo se usa la palabra mito con esa connotación, ¿verdad? Decimos es un mito para decir realmente es una mentira, eso es lo que queremos decir, ¿no es cierto? Es algo falso que se ha utilizado, como tú bien señalas, como un mecanismo de poder, como una forma de manipular tal vez, ¿no es cierto? En definitiva, con la intención de engañar. Y cuando utilizamos así la palabra, lo que estamos diciendo, bueno, era un mito, lo hemos comprobado, ahora ya sabemos cuál es la verdad. O antes se explicaba esto como si fuera un mito, ahora la ciencia ha demostrado que es de otra manera y por lo tanto ahora sabemos la verdad. Entonces el mito queda contrapuesto a la idea de verdad. ¿Y es legítimo? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es precisamente avanzar en el conocimiento y dejar de lado aquellas afirmaciones que hemos hecho a través de la historia o en un momento preciso de la vida de una comunidad o de nuestra propia vida. Queremos dejar de lado esa forma equivocada o falsa de pensar, aunque en algún momento a lo mejor creímos que era verdadera. En ese sentido es correcto. Sin embargo, cuando insistimos en el uso de la palabra mito desde esa perspectiva, también nos perdemos de la posibilidad de comprender por qué las diferentes culturas tienen mitos
y tienen mitos muy importantes, ¿no es cierto? Y por qué la cultura popular, por ejemplo, se desarrolla alrededor de la celebración ritual de una serie de mitos. ¿Qué pasa ahí? ¿También se trata de un engaño? ¿También se trata de una situación falsa o está ocurriendo otra cosa? Entonces, en efecto, hay este uso y lo que quisiéramos ahora es distinguir ese uso de cómo piensan los antropólogos sobre el mito y, por supuesto, qué pasa con la filosofía en ese campo, ¿no es cierto? Se podría entonces decir que casi que es como parte de los caminos que ha tenido que recorrer el conocimiento, la ciencia para explicarse un tanto la realidad, pero además de eso, el mito tendría otra serie de tareas, funciones y explicaciones de su surgimiento y de su uso en las comunidades. Así es, en efecto, ¿no es cierto? Una cuestión tiene que ver con este conocimiento de lo concreto, digamos así, donde en efecto en algún momento el mito pareciera explicativo y con el transcurso del tiempo y con, por ejemplo, con el desarrollo de la ciencia nos damos cuenta de que hay otra explicación para aquello, ¿no es cierto? Las estrellas se mueven de cierta manera y se puede contar algo sobre ellas, algo mítico, y luego nos damos cuenta que la astronomía puede dar una explicación relativamente precisa, ¿no es cierto? Porque va creciendo esa explicación, va mejorando con el transcurso del desarrollo de las tecnologías y de la matemática, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces, en efecto, esta explicación mítica no era correcta. Pero de otro lado, el mito permanece como un relato, como una forma de relato que tiene que ver más bien con una identidad cultural que hace alusión propiamente no a las cosas tal cual pasan en los hechos, digamos, ¿no es cierto? Sino con las cuestiones que tienen que ver con la psicología, con la forma emocional, con la forma en la cual las personas comprenden el mundo y sobre todo con la manera en la cual le damos sentido a las cosas que vivimos. Desde esa perspectiva, por ejemplo, hay autores como Eliade que dicen que el mito es una historia verdadera. No porque los hechos que se narran en el mito hayan ocurrido en efecto, aunque pueden tener una referencia en alguna situación que sí ha ocurrido y que es históricamente comprobable, digamos así, pero el mito como tal no requiere esa comprobación histórica, porque narra una situación que desde una perspectiva es fantástica en el sentido de fantasiosa, ¿no es cierto? Pero también es una situación que narra un aspecto de la psicología profunda de los pueblos y de las personas. Esto se puede ver de muchas maneras, pero por ejemplo se puede ver también cuando nosotros le preguntamos a una persona, le conocemos recién a una persona y le preguntamos, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Cómo le cuentas tu historia a una persona que tú no conoces pero te está preguntando quién eres? Eliges algunos acontecimientos de tu vida. Pues no le cuentas todo, hay cosas que de hecho no le vamos a contar, ¿no es cierto? No sé quién es esta persona, me está indagando sobre quién soy yo, pero no le voy a contar todo, porque hay cosas que no le cuento a nadie, que le cuento sobre los íntimos y a lo mejor que solo me cuento a mí mismo. ¿Qué hago? Elijo algunos aspectos de mi vida y omito otros. ¿Estoy mintiendo? No estoy mintiendo, estoy eligiendo. Pero además, dependiendo de la situación, le cuento algunas situaciones que no tienen que ver con los hechos propiamente, sino con mi percepción de los hechos. Una percepción que puede ser fundamentalmente emocional, ¿no? Y en la que yo muestro quién soy desde una perspectiva que un psicólogo a lo mejor diría desde una perspectiva heroica. Es decir, muestro, ¿no es cierto?, que mi vida ha sido de cierta manera y que en esa vida han ocurrido algunos acontecimientos que yo considero que son fundamentales y que
además han requerido todo mi esfuerzo, toda mi voluntad, toda mi capacidad de ir más allá de mis propias posibilidades para afrontar esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, una enfermedad, un cambio de país, un cambio de profesión, un momento en el cual dejo un trabajo y me paso a otro. Esos momentos yo los voy a marcar como primordiales, como fundamentales. La pregunta es ¿por qué? La otra persona puede escucharme y después puede decir, bueno, sí, ¿no? Qué interesante cómo cuenta su vida. No va a cuestionar más o menos esa situación, pero más o menos va a quedar la duda de si realmente eso que me han contado es tan importante. Sin embargo, la otra persona percibe su propia historia de esa manera. La pregunta es, ¿qué ha narrado? ¿Ha narrado la verdad? ¿Ha narrado los hechos tal cual son? ¿O ha narrado una versión de los hechos más o menos heroica? ¿No es cierto? Donde muestra unos hitos de su vida y unos hitos fundamentales porque ha superado un tiempo que es un tiempo de quiebre, de ruptura, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona va a contar, me pasó tal cosa, mi vida era así hasta que yo entré en la universidad. Mi vida era de esta manera hasta que yo me enamoré. Y así, entonces va haciendo unos cortes. La pregunta es ¿por qué hace estos cortes? Y en el mito eso se ve claramente, ¿verdad? Esos cortes, esos momentos donde la historia de un pueblo se corta y se narra algo extraordinario, algo que se convierte en un mito, esos cortes corresponden a una situación donde la propia cultura, la propia comunidad mira eso como una situación crucial. Es un momento en el cual de alguna manera se dice, bueno, a partir de aquí nos hemos establecido y ahora esa es la explicación por la cual somos como somos. Este momento, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Donde hemos aprendido a hacer la cerámica, por ejemplo, en los pueblos, ¿no es cierto?, originarios, o donde hemos aprendido a cazar, o donde hemos aprendido a sembrar, o donde nos hemos inventado cómo hacer el vino, o en la India donde nos hemos inventado cómo hacer el soma. Estos momentos son tan cruciales que los narramos como si hubieran ocurrido al principio de los tiempos. Y de hecho, nunca un mito, igual que nunca un cuento, por ejemplo, que les contamos a los niños, empieza diciendo algo así como en 1900, no, dice al comienzo de los tiempos. ¿Qué ocurrió al comienzo de los tiempos? Que hubo algo extraordinario, la presencia de unos dioses, la presencia de unos seres que no tenían las cualidades humanas, sino que eran superiores, o la presencia de un acontecimiento astronómico, por ejemplo, la venida de un cometa, cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto? En ese momento, al comienzo de los tiempos, entonces nosotros empezamos a sembrar y a aplastar las uvas y a hacer el vino, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Por qué es tan fundamental? Porque eso explica algo que nosotros somos ahora, pero algo que nos ata al principio. Ahí nos damos cuenta de una función fundamental del mito. Siempre nos preguntamos qué éramos antes de ser lo que somos, ¿no es cierto? Este pueblo, ¿qué era antes? O todo esto que aparece aquí tal como ahora es, con los árboles, las personas, el cielo, las estrellas, la forma de organización. Sí, pero ¿qué era antes? ¿De dónde venimos? Es decir, queremos contestar esa pregunta que es fundamental para la filosofía, ¿no es cierto? Porque es una pregunta que explica nuestros orígenes. Y cuando hacemos esa pregunta, entonces necesitamos una respuesta que diga, que haga percibir al otro que ahí, en ese inicio, ocurrió algo extraordinario.
¿Qué es lo que ocurrió? No sé, habían unos dioses, había unos seres extraordinarios, los que antes eran comunes ahora son extraordinarios, es que los reyes tienen origen divino, no sé, se busca una manera de decir, este momento no es cualquier momento, no es el mismo momento que ocurre en cualquier instante, sino que es extraordinario y a partir de eso nosotros construimos nuestra historia. Por lo tanto, somos extraordinarios. Nosotros somos únicos. Y el otro pueblo también dice lo mismo. Nosotros somos únicos. Igual que cuando nosotros contamos nuestra propia historia. O sea, yo soy un ser común y corriente, sí, pero fíjate, cuando yo te quiero contar mi historia, digo, pero mira, si tú ves mi historia, hay algunas cosas que yo he hecho de manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba sufriendo mucho y sin embargo logré salir adelante. Porque en ese momento salí de una situación cómoda donde yo vivía en la casa de mis padres y de repente fui a vivir a otro país donde no tenía. O sea, siempre contamos ese origen como extraordinario. Y esa es una función fundamental del mito, porque produce identidad, produce explicación y sobre todo porque le da sentido a lo que yo hago o a lo que el pueblo hace o la comunidad hace. O sea que podríamos hablar entonces de un valor social del mito que no puede ser, digamos, algo así como minimizado o despreciado en la medida en que corresponde a momentos muy importantes que tienen que ver con identidad, con explicaciones, una valorización que requiere cierto grado de autoridad, de poder explicativo. Entonces, sería una manera distinta de mirar el mito y reconocer algo así como una especie de herencia cultural que no puede ser menospreciada, sino más bien valorizada para entender procedencias, entender un poco la historia mismo de un grupo social, de una institución, de una explicación misma. Sí, yo creo que por eso es tan importante esa idea del programa mismo, ¿no es cierto? Distinguir el uso común de la palabra de otros usos, porque en el caso del mito uno puede ver con claridad esa idea que hemos señalado antes, ¿no es cierto? El mito es algo falso y se puede superar porque tengo ahora otros conocimientos que claramente explican correctamente, digamos, verdaderamente aquello que el mito ha explicado de una manera falsa. Sin embargo, lo que observamos es que esta forma de contar, ¿no es cierto? Esta forma, por ejemplo, de contar el origen, es una forma simbólica de contar el origen. Cuando estamos haciendo o construyendo un mito, cuando se construye un mito, primero el mito se construye espontáneamente. Es decir, no es que nos sentamos y armamos el mito, no. Se construye espontáneamente porque se van juntando algunas situaciones y luego aparece un relato. Pero en el relato aparecen como dos planos. Las cosas que han ocurrido realmente, o más, de las cuales más o menos tenemos un recuerdo, y las situaciones extraordinarias, los seres fantásticos o los dioses o los seres comunes pero que tienen poderes extraordinarios como los héroes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y esta otra idea que relata siempre un origen, el origen de algo, de lo que sea, ¿no es cierto? Del pueblo como tal, del universo como tal, o de un aprendizaje concreto, de la cerámica, de la casa o de lo que sea, ¿no es cierto? O el aparecimiento de un pueblo. Eso está en el mito. Pero
relatado de un modo simbólico. Es decir, el mito es un discurso simbólico y ahí está su valor. Es decir, no hay una confusión. No es que me confundo y pienso que estos seres extraordinarios existen. No me confundo de esa manera. O sea, entiendo que hay cosas que deben haber ocurrido, ¿no? No importa mucho cuándo, porque no se trata de un estudio histórico, pero estas cuestiones se narran como un hecho extraordinario. Lo mismo que decíamos respecto de la vida personal, ¿no es cierto? Yo sé que ha pasado esto, pero yo mismo lo narro como un hecho extraordinario, diríamos como un momento simbólico. Y eso es lo que cobra toda la importancia, porque nos damos cuenta que utilizamos el lenguaje simbólico para poder explicar algo que nos ocurre. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde nos ocurre? Porque no necesito un lenguaje simbólico para decir, bueno, hoy yo salí de mi casa, no sé, a las 10:15 y llegué acá a las 11. Eso lo narro en un lenguaje común, ¿no es cierto? Claro, preciso, porque además necesito estar a cierta hora. Para eso necesito salir a cierta hora. Y no hay nada extraordinario allí, simplemente cumplo un compromiso, ¿no es cierto? Y hago tal cosa. Pero para otros relatos uso un lenguaje simbólico, ¿no es cierto? Por ejemplo, que habíamos señalado antes, esta suerte de quiebres con los cuales relato mi propia vida. ¿Por qué divido la vida de esa manera? ¿No es cierto? Antes de la muerte de mi padre, después de la muerte de mi padre. Antes de enamorarme, después de enamorarme con la persona con la que, qué sé yo, permanezco no sé cuántos años. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué muestro de ese modo? Porque ahí hay una ruptura de la temporalidad. Lo que estoy queriendo decir, ¿no es cierto? Es, no es el mismo tiempo. Antes yo vivía de esta manera, ahora vivo de esta otra. Ahí es cuando nosotros podemos observar que el mito tiene una temporalidad especial, una temporalidad extraordinaria. Una cosa es el tiempo que se cuenta con el reloj, con el calendario, y otra cosa es el tiempo que se cuenta en estos momentos especiales. Lo mismo ocurre en la cultura, ¿no es cierto? Una cuestión es el tiempo que pasa día a día, cada día tiene 24 horas y el mismo número de minutos y segundos, pero este día es el solsticio, este día es el equinoccio. ¿Por qué es extraordinario? O sea, ¿qué pasa ahí? Sí, claro, hay una fiesta y podemos explicar, sí, pero lo que importa allí es la ruptura. ¿Eso qué significa? Significa que antes de ese momento hacemos tales cosas. Por ejemplo, sembramos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cosechar. ¿Pero qué vamos a hacer cuando cosechamos? ¿Solo cosechamos y comemos y vendemos? No, vamos a agradecer también. ¿Y qué es lo que agradecemos? Agradecemos algo que no es solo el trabajo de la persona, ¿no es cierto? Hay trabajo, entendemos que hay trabajo de las personas allí, pero además agradecemos que la madre naturaleza es generosa, que vamos a compartir todos juntos, que ciertamente cada quien seguramente tiene su parcela de terreno, pero ahora vamos a hacerlo juntos porque esto tiene un significado para todos nosotros. El mito marca esas situaciones como narración de identidad, como narración explicativa. Muy bien. Para ingresar, aunque entiendo que vamos a necesitar más allá de una sesión, estoy acordándome que en los diálogos de Platón, él recurre para ciertas explicaciones a contarnos un mito. Y él lo menciona de esa manera, el mito tal, y fundamenta su explicación a partir de un mito
que justamente tiene esas características. Es atemporal, no tiene una referencia cierta, sino más bien simbólicamente, seguramente se puede decir, para explicar algo más complejo, algo más que tiene que ver con la filosofía. ¿Es así? Sí, el mito tiene una cualidad extraordinaria, ¿no es cierto? Y es que puede servir para explicar la situación de cada persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo un mito, pero ese mito me explica a mí ahora, pero le explica a otro hace 100 años. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque es un lenguaje simbólico que funciona, otra vez, no solo objetivamente. Es decir, no es lo que está dicho ahí. No es como el mito de Platón, ¿no es cierto? Como el de la caverna, ¿no es cierto? No es solo lo que está dicho ahí, sino también es lo que me dice a mí. Entonces, es como una obra de arte. Creo que todos hemos experimentado eso, ¿no es cierto? Y yo estoy en un momento difícil, complejo, estoy tratando de resolver una situación anímica, no sé bien si estoy enamorado o no, no sé bien qué me está pasando. Y de repente voy al cine, veo una película y entiendo algo que no podía entender en mí. Como ocurre también en la función del teatro griego, ¿no es cierto? Hay un proceso catártico, ¿verdad? Pero porque eso que me está pasando está exhibido ahí por fuera de mí. ¿Al otro le dice lo mismo? No. Porque él está en otra situación. Va, mira la película, ¿qué tal te pareció? Sí, el director relativamente bueno, los actores, otro análisis, pero es el mismo objeto. Lo mismo, ¿no es cierto? Estoy en un problema emocional y de repente voy a una galería de arte y digo, caramba, este cuadro, qué extraordinario. Claro, ahora entendí lo que me está pasando. Y eso nos ha pasado a todos. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un lenguaje simbólico y el lenguaje simbólico no necesariamente significa que yo tengo relación con objetos simbólicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cruz es un símbolo. El sello de Fogiel, este símbolo del yin y el yang, es un símbolo, pero no necesariamente es con ese tipo de objetos que yo tengo una relación de carácter simbólico. Es con cualquier objeto. Con cualquier objeto que me habla a mí. Les habla a todos podemos ver la película y también podemos ver la crítica y sabemos que el director no sé qué y que el actor tal y tal hizo tal cosa y vale o no vale para esta situación. Pero este objeto me dice a mí, explica por lo tanto mi situación. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo establezco con un objeto que se convierte en símbolo una relación de carácter íntimo y personal. Es decir, hay diríamos, un juego fenomenológico ahí. El objeto viene hacia mí, pero yo voy hacia el objeto. No es lo mismo que cuando yo leo un discurso de la física, ¿no es cierto? Si leo, entonces ahí hay una explicación con unas fórmulas, necesito un poco de matemáticas o un matemático a mi lado para que me cuente qué significa y eso es todo, ¿no es cierto? No hay emoción, 2 más 2 son 4 y no porque yo mucho que me emocione son 5. No hay cómo hacer eso, ¿no es cierto? Pero con otros objetos, bueno, también con los números si los pensamos pitagóricamente, hay una relación simbólica. Es decir, ese objeto me dice algo más y me explica mi propia situación. Y esa es la función fundamental del mito y del discurso simbólico. Y por eso, entonces, algo que han narrado hace 2000 años me sigue sirviendo como explicación ahora, pero por esa relación que yo tengo con el objeto. Muchas gracias, Ruth. Constatamos que es imposible agotar este tema en media hora. Por esta razón,
Ruth Ruiz se ha comprometido a compartir la próxima semana la segunda parte de lo que han dicho y dicen las filosofías acerca del mito. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Radio Voz Andina Internacional y a Tito Chela en la cabina de la radio. A la invitada de esta semana, Ruth Ruiz, y en especial a ustedes, radioescuchas. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.